Muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí tenemos ya con nosotros al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Un hombre de primer plano. Un hombre de primer plano, Pacheco, casi 2 años en el poder ahí, ¿verdad? Porque faltan 3 meses. Así es. Para que se cumpla el periodo. Lidiando con... En principio, Pacheco, ustedes presentaron una agenda de prioridades. Sí. Y recuerdo que el principal punto era salir ya del Código Penal. ¿Cuál es el balance de esa agenda preliminar que incluía varios puntos? Primero, nosotros indudablemente que hemos logrado dinamizar enormemente la labor legislativa, porque indudablemente que producto de las mayorías muy pronunciadas que tenían algunos partidos políticos, indudablemente que el balance de lo que resultaba la labor legislativa era muy pobre. Sin embargo, nosotros logramos desempolvar una gran cantidad de proyectos, algunos de los cuales hemos podido sacar adelante y otros que van en muy buen nivel de avance. Te puedo señalar que hoy por hoy es un hecho que el Congreso Nacional está discutiendo y bastante avanzado. Ayer conversaba con el diputado Agustín Burgos el tema de la reforma de la seguridad social, que hay un mandato de que desde el año 2001 en los 10 años siguientes se modificara esta ley, que era novedosa en aquel momento, pero que hoy luce obsoleta ante los ojos de la ciudadanía, y además que hay que terminar de reformar. Estaba el Código Penal, que como todos nosotros sabemos, ahora solo algunos aspectos lo mantienen en un estado de no aprobación en la Cámara de Diputados, y que nosotros esperamos que con algunas conversaciones que hemos tenido muy rápidamente nosotros podamos aprobarlo, ver si lo podemos sacar en esta legislatura, lo mismo que la ley de extinción de dominio, que también estaba guardada y nosotros la hemos sacado, sobre todo después del mandato de la Constitución del año 2010, que manda a la aprobación de esta importante iniciativa. Aparte de esto, nosotros hemos podido decir que el Congreso Nacional, tal y como ustedes hacían en sus comentarios, se ha dedicado a, primero, ser parte importante de lo que es todo el conglomerado gubernamental en la solución de los problemas que encontramos producto de la pandemia. Teníamos una agenda impuesta por las circunstancias que debimos agotar y cumplir. Luego de esto, entonces hemos comenzado y hemos estado aprobando importantes iniciativas y otras colocándolas en la fase de aprobación. Una pregunta metodológica, Pacheco, algunos de los proyectos que han mencionado, que están siendo objeto de discusión en el Congreso, también se están discutiendo en el CES, por ejemplo, el tema de la seguridad social, para citar uno. ¿Cómo se van a unificar? Y la electoral. Y el tema de las reformas electorales también, que vimos que la Junta sometió las propuestas también en el Congreso. ¿Cuál va a ser la metodología que se va a usar para unificar lo que se discutió en el CES con lo que ha discutido el Congreso? En el caso de la seguridad social, esa comisión bicameral tiene mucho tiempo ya estudiando ese tema. Sí, pero en un sentido, tiene mucho tiempo es después que nosotros sí, claro. Llegamos al Congreso, porque la verdad es que sobre la seguridad social lo que siempre se puso fue algunos parches y mal puestos. Entonces, muy mal puesto. Exacto, muy mal puesto. Y lo único bueno que tuvo, precisamente lo propuso el PRM, que era el compromiso de que en el mes de septiembre, pero del 20, comenzara a discutirse la reforma integral. Y nosotros, no se hizo en septiembre, se hizo en agosto, cuando nosotros, a partir de que nosotros llegamos al poder, y entonces hemos estado produciendo todos los arreglos para lograr esto. Entonces la forma de armonizar es
que va trabajando el Consejo Económico y Social, va trabajando el Congreso, pero todos nosotros sabemos, porque no debemos criticar ningún órgano, pero en el CES todavía las cosas son un poco más, más lentas, porque hay muchas opiniones importantes, yo le añado, que hay que escucharlas. Pero es vinculante. ¿O son vinculantes las decisiones que tú No son tomas? vinculantes totalmente, pero moralmente sí, porque el CES es un organismo validado, además de que es un organismo constitucional y legal. Yo le voy a plantear la pregunta, pero Pacheco. nosotros, todo el mundo lo valida porque todo el mundo sabe que lo que se trata en el CES son las cosas del país. Mi inquietud es, no hay una duplicidad de funciones, no se está perdiendo el tiempo. O sea, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de que esa discusión en el CES va a tener algún impacto en lo que al final va a decidir el Congreso? Que al final es quien aprueba o no. Sí, pero la tiene porque ordinariamente, salvo que no sean situaciones con honrosas excepciones, para decirlo de algún modo, siempre se acogen, porque en definitiva el Congreso tiene por norma, tiene por costumbre, aunque es el Congreso que decide, lo que los sectores pactan para nosotros. Los partidos políticos. Exacto. Efectivamente, eso Y no hay duda. están los partidos políticos y lo Pero, que los sectores pactan para nosotros. Alfredo Pacheco, la reforma a la Ley de Seguridad Social es una demanda nacional, definitivamente que sí, Y una necesidad. y una necesidad. ¿Cuáles serían los elementos centrales de esa reforma a juicio del presidente de la Cámara de Diputados? Mira, la reforma de la Ley de Seguridad Social tiene muchas aristas, pero como tú lo señalas, hay aspectos que son fundamentales. Primero, la mejora de la calidad de los servicios de la ARS es fundamental. Eso quiere decir seguro familiar de salud. Claro, eso es fundamental. Sobre todo que hay que actualizar el catálogo De prestaciones. exacto de prestaciones. Bueno, había un catálogo en el plan básico que nunca se ha aplicado. Nunca Bueno, se pero aplicó. no es lo mismo el año 2001 al año, claro, al año claro. 2022. Por ejemplo, yo te voy a señalar un tema que nosotros como políticos tenemos que vivir lidiando con ellos, las bariátricas, que se tienen como cirugías Estéticas. estéticas, sin embargo son necesidades. Sí, son de salud. Necesidades de salud. Eso es un tema que tenemos No, que Y en la una parascopía. población donde la obesidad es una de las mayores enfermedades. La forma de hacer una cirugía, la paroscopía, por ejemplo. la paroscopía. Que eso de que esté excluido de ese. Exactamente, y muchos otros aspectos más. Pero a ver- te voy ahora al tema Ajá. pensiones, que es un tema No, que... no. Primero sigamos con el seguro bueno. familiar de salud. Sí. El tema más serio que afecta a la gente todos los días son los copagos. El copago. Claro, los O copagos. sea, la ley no establece límites para que un médico o una clínica o un laboratorio le ponga tarifas. Y es a los servicios. un problema muy serio, porque muchas veces el usuario tiene, o no muchas veces, la generalidad de las veces tiene que hacer más copago que lo que le cubre el Lo que te seguro. lo que el cubre seguro. el seguro. Y copago no solamente al médico, sino también en los servicios de clínicas. Clínica, y- laboratorio. O sea, ese es un problema muy serio que tenemos que resolver. Y, Pero Se ¿se ha está- pensado en ajá. alguna pero fórmula claro, en ese sentido? Claro, porque déjame decirte, Adalberto, que la comisión que ya está sentada discutiendo cada uno de los aspectos, la comisión ha dado la vuelta al país, a todo el territorio nacional, organizando y haciendo la vista pública para recibir de la ciudadanía y de los diferentes sectores las inquietudes. Y la comisión tiene todas esas inquietudes en las manos. Y hay ahí senadores y diputados, porque es una comisión Consciente. bicameral, que tienen la que están responsabilidad. Mira, hay un conscientes tema, por de la ejemplo, necesidad que que he tenemos. oído mucho. La ley es flexible. El que quiere, el médico que quiere o la clínica que quiere, acepta o no un seguro. Tiene libertad. Sin embargo, el trabajador no tiene esa libertad. El trabajador está obligado a pagar un seguro. Se lo descuentan por nómina al trabajador formal. Fíjate lo que pasa, Adalberto. Y hay gente que critican
el tema de la Ley de Seguridad Social. Y en su momento fue una gran novedad, porque lo que nosotros teníamos era lo viejo de la seguridad Pero nos social engañaron, Pacheco. mediante, pero un Nos momentito, metieron gato por liebre. pero no es así, Adalberto. Es que en el 2001, hay que trasladarse al momento que contexto. vivíamos en el 2001, donde esta niña apenas podía tener 3 o 4 años. Y no había seguridad social, había un viejo régimen con todo lo obsoleto, y trajimos este aspecto novedoso. Y muy juiciosamente, el legislador del momento dijo, dentro de aquí al año 10 hay que hacer un proceso de revisión. Porque tuvimos ahí, yo diría que al mejor asesor que pudimos haber tenido, Arimendi Díaz Santana, que sabía y que conocía muy bien las intríngulis que íbamos Pero es a una de las atravesar. voces críticas ahora. Pero que claro, dice que hay muchas porque cosas que ahí no se implementaron, no se porque han no se cumplido. reformó a tiempo, y ahora hay que tomar en consideración todos estos aspectos fundamentales. Pero yo quiero ir al tema de las pensiones. Pero antes de pasar al tema de la pensión ahí, Pacheco, yo lo que quiero saber es si hay la voluntad política, porque Total. en este tema, obviamente, cuando se habla de ARS y ahora usted va a hablar de AFP, hay un tema de intereses nacionales e internacionales. Pero hay dos posiciones, Pero- para que la responda ahí mismo, pero- Pacheco. Hay dos posiciones extremas. Una, que aunque con envoltura cree que la situación marcha bien, que lo único que hay es Que se ha unos elementos que no se ha mejorado. aplicado y que se aplique. Y la otra, que está planteando eliminar la AFP y la ARS. ¿Por dónde va la comisión? Yo no puedo adelantarte por dónde va la comisión ni lo que va a hacer el Congreso. Ahora, Con la posición del presidente de la Cámara. sí. lo que yo sí te puedo asegurar es que la ley de seguridad social debe ser transformada para mejorar los aspectos en los que hemos vivido, no encontrado, vivido las debilidades. Y entonces, con extremo, tampoco nosotros llegamos a ningún lado, porque nosotros no podemos ir al viejo sistema del IDCS, que era un sistema tan obsoleto que De no reparto. alcanzaba a nadie. Sin embargo, ahora nosotros hemos logrado varias cosas. Primero, un servicio de salud adecuado. Todavía está fuera del alcance de un importante sector La mayoría. de los dominicanos, y ahora tenemos que ponerlo al alcance de esos sectores. Hemos fortalecido la salud pública a través precisamente de los fondos que le genera la Valen, seguridad sí, valen, social. sí. Y hemos logrado avanzar considerablemente con este aspecto. Ahora, ¿qué se requiere? Bueno, que resolvamos el tema de las ARS, y en el tema de las pensiones hay varios aspectos que hay que solucionar. Primero, indudablemente, y yo se lo he dicho a todos los sectores con los que me he reunido, no pueden continuar con las ganancias y los pingües beneficios que obtienen un sector en desmedro de otro sector que lamentablemente languidece y necesita el servicio de sus pensiones justas. Pero además, la paz pública, como decía el doctor Peña Gómez, tiene que ser pagada, y el gobierno tiene que hacer sus aportes. Eso yo se lo he dicho al propio presidente de la República. Lo he madurado también con diferentes sectores con los que nos hemos juntado, porque no es posible que una persona se pase la vida pagando para su pensión y al final recibe el 24% de las pensiones. Y el Eso tema de la no eso ¿Y cómo cobertura- vamos a lograr? ¿Cómo lograr? Bueno, entre otras cosas, hay que reducir el tema de las ganancias que obtienen los sectores privados. Hay que lograr que también el gobierno aporte a esas masas de la seguridad social, y otros renglones que tiene la seguridad social que deja una buena cantidad de beneficios. Entonces hay que darle a la seguridad social la posibilidad de que trasvase. Las ARS, Por la ejemplo, AFP, por ejemplo. están planteando que se amplíe la edad para el retiro. Por ejemplo, y eso me parece un poco descabellado, pero por ejemplo, No es descabellado, eso se ha hecho mucho. sí, está bien, lo están planteando, pero me parece un poco descabellado. Por ejemplo, cuando tuvimos recrudecida la pandemia,
se tomó del tema de los accidentes de trabajo para resolver problemas de otra índole. Entonces yo pienso que lo que quede o los excedentes. Sí, pero se toma porque eso lo maneja el Estado. Sí, pero de los trabajadores. De los excedentes que se den, en otros aspectos, no solamente en el tema de los accidentes de trabajo, de la seguridad social, hay que llevarlo a donde tenemos deficiencias, que son los fondos de pensiones, y el Estado también cada año debe hacer un aporte importante. Y el tema de la unificación, porque hay sectores, incluyendo los mismos legisladores, que tienen sus planes de pensiones particulares. La idea de que tengamos un sistema homogéneo o único. Ese es un tema que pienso que debemos abordar. Se está discutiendo, Y que debemos tratarlo, no, porque también hay muchas cosas que estaban mucho antes de todo esto. ¿Tú entiendes? Entonces tenemos que abordarlo. Pero tú señalas, por ejemplo, los legisladores, no, y muchos otros. Yo sé, los jueces, la Junta. Tú tienes banco de reserva. Claro. Tú tienes pero como estamos hablando con el presidente de los legisladores, y además donde se está discutiendo el tema, quería saber si formaba parte de la agenda. No son privilegios. Bueno, lo son, porque el resto de la población aspectos no lo tiene. establecidos, no son privilegios. No lo tiene, la población no general son privilegios, no lo tiene, no son privilegios. Pacheco, no y son a mí me privilegios. obligan a tener que cotizar por mí y por el que no puede. Y pero a ustedes no. A todos nos obligan. No, porque no están en ese sistema. A todos nos obligan. Están. Porque tú pagas el 6% de tu salario y los legisladores pagan el 15%. ¿Entiendes? Entonces eso es. Y no vinimos a discutir particularidades. Bueno, pero esas particularidades, la verdad que si no son privilegios irritantes, como dicen algunos, se parecen bastante. Bueno, porque es que tiene que comprender. Tú dices, por ejemplo, tú no estás de acuerdo con la edad de retiro. No, pero para nada. Pero sí estás de acuerdo con que los legisladores se retiren, disfruten. Es que tienen la misma edad. Es que tienen la misma edad y no me coloquen en esa posición. Pero el periodo, de que estoy de acuerdo. El periodo tienen la misma edad, es a los 60. ¿Entiendes? Entonces, esos son cuentos chinos. Mira, yo te voy a decir una cosa, Adalberto, qué bueno que tú toques esos temas. Porque aquí hay sectores en la República Dominicana que apuestan a darle hachazo a la clase política. Y yo quiero saber cómo se van a manejar cuando tengan situaciones, que lo tenemos ahí cerquita de ejemplo. Porque cuando caiga la clase política, no es gente sensata la que viene a gobernar. Son gente que yo no voy a mencionar por razones diplomáticas. Pero lo tenemos ahí, al espero. Pero, en una yolita tú te cruzas y tú vas a ver lo que nosotros tenemos. Definitivamente que no. Entonces tenemos que entender que la clase política es extremadamente Pero no hay democracia sin partidos políticos. Ahora, lo que aspira a la sociedad. Entonces, cuando tú dices privilegio, cualquiera cree, pero estos tipos, lo hay. No, pero que no es así. No, tú me disculpas, pero no es así. Bueno, ahí no vamos a tener el consenso. A mí me gustaría ya para cerrar este tema, porque también hay que hablar un poco de política con Pacheco, que nos explique entonces en los próximos días cuáles son los puntos que va a priorizar el Congreso, por lo menos la Cámara de Diputados, como parte de su agenda legislativa. Mira, nosotros tenemos pendiente. Por ejemplo, el caso de la Junta, ¿qué va a pasar con esta? No, con lo de la Junta está claro. Nosotros vamos a adoptar, porque la Junta es el órgano administrador, y te acabo de decir en relación a otro tema que cuando los sectores se ponen de acuerdo, nosotros privilegiamos la aprobación de los que aprueban los sectores. Pero a tiempo, porque el presidente de la Junta ha expresado lo vamos a hacer a tiempo, y con el propio presidente de la Junta. No sé si ustedes han visto que nosotros nos hemos reunido varias veces con el Pleno. Claro. Tenemos un calendario, coordinado con el Senado y coordinado con nosotros. Y entonces... Los partidos tienen todos tienen la suficiente conciencia de la importancia de la reforma y de la modificación de las leyes. Habríamos querido, incluso la propia Junta, la aprobación del código, pero no hay tiempo. Entonces, por eso, indudablemente... Vamos a separar como leyes. Sí, claro, vamos a tener que adoptar la propuesta que hace la Junta, y por eso nos vamos a inclinar por acoger las reformas que manda la Junta, desde luego, con las modificaciones, porque no todo lo que manda la Junta va a ser acogido. Pero el tema es
Muchas gracias. Gracias, Kenia. Que estamos Cafecito trabajando. Santo Domingo. Sí. Y ya Muchas a gracias. varios Que puntos estamos de- trabajando para acoger las propuestas que ha hecho la Junta, que muchas de las cuales se ya habían traten las sido dos. consensuadas por los Exacto, partidos que se políticos. traten las dos leyes por separado. Pacheco. Eso por un lado, espérate. Hay más. Con la agenda. Hay más, Entonces, ley de extinción de dominio Sí. está en su fase ya final. Hay un consenso en toda la clase política en el sentido de que esta ley debe ser aprobada. Hay algunos aspectos, retroactividad, retrospectividad, hay otros aspectos que se están tratando y manejando. Hoy mismo el PRM tiene un seminario sobre esta, cuando digo el PRM me refiero a los legisladores del PRM, tenemos un seminario sobre las particularidades de esta ley con algunas Pero eso asesorías parece que estamos lo que no están recibiendo. muy convencidos son los de la oposición. Aquí hemos tenido a gente de la Fuerza del Pueblo y del PLD que dice que eso es inconstitucional y que eso no Bueno, pasaría. Es inconstitucional algunos aspectos, Pero hay consenso. algunos aspectos que se señalan, pero esta es una ley buena, es una ley interesante y pienso que la democracia requiere, para ser fortalecida, de la aprobación de esta importante ley. Le tenemos, Pacheco, que hacer una pausa para que te termine de tomar tu cafecito. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco de política. Política. De política. Sí.